Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy es miércoles, nuevamente estamos terminando el consultorio y como me propuse tratar de subir algo todos los miércoles, acá estamos. Hoy particularmente quiero hablar de algo que estuvo por ahí muy en boga, hablaron muchos y se trató a muchos medios de comunicación el tema de lo que es la lumbalgia. Lumbalgia o lumbago. ¿Esto qué es la lumbalgia? Básicamente lo describimos como el dolor de la zona posterior de nuestro cuerpo, de la espalda, que va entre las costillas, las últimas costillas y el inicio de la cresta ilíaca, lo que se denomina zona lumbar. ¿Sí? En principio, importante aclararles que la lumbalgia no es un diagnóstico, es un síntoma. Eso significa que ustedes vienen al motivo de consulta que los trae es la lumbalgia, es el dolor de esa zona. No que nosotros como médicos podamos decirles al público en general, usted tiene lumbalgia. Eso es repetirle más o menos lo mismo. Diferente es de lo que llamamos ciatalgia o dolor del nervio ciático, que algunos lo pueden marcar así. El dolor del nervio ciático es un dolor que se marca generalmente en la cola, en el glúteo, ¿sí? Y que descienda tipo corriente eléctrica por la cara posterior de la pierna, del muslo, y que puede descender después por la cara posterior o lateral de la pierna, pasando el tobillo, por la planta del pie o por el costado del pie. Eso se llama dolor ciático. Y tenemos otro tipo de dolor irradiado también, irradiado porque sigue una irradiación de un nervio en particular, un grupo de nervios en particular, que es la cruralgia, que es el dolor que comienza en la espalda pero que se da rápidamente hacia la cara lateral o anterior del muslo. Son cosas que son diferentes. Tampoco es el dolor de cadera que se dice, el dolor de la cadera o de la articulación coxofemoral entre el acetábulo de la pelvis y el fémur. Es un dolor que se marca generalmente en la ingle, que a veces puede irse hacia atrás y que a veces puede irse a la rodilla. Estos son dolores que vienen de la articulación de la cadera. Bien, habiendo dicho esto, les puedo decir que la lumbalgia es uno de los motivos de ausencia laboral más frecuente y motivo de consulta también más frecuente. Por lo tanto, hay mucha gente que tiene lumbalgia. Se dice que hasta más del 75% de la población general puede tener un episodio de lumbalgia agudo en algún momento de su vida, y un 65% de cervicalgia, o sea, de dolor posterior cervical principalmente. Particularidades con respecto a esto, la lumbalgia. Obviamente nosotros como médicos, y particularmente lo que es mi especialidad en cirugía de columna, está en nuestra obligación cuando ustedes vienen a la consulta, es hacer una diferencia entre una patología que puede ser quirúrgica o no quirúrgica. A grandes rasgos podemos dividir las lumbalgias en lo que son lumbalgias específicas y lumbalgias inespecíficas. Las lumbalgias inespecíficas son todas aquellas que carecen de un sustrato anatómico específico. Eso significa que en los estudios no hay nada que pueda generar o que pueda ser el causante de ese dolor, de esa lumbalgia. Y es el 85% de la mayoría de los casos de consulta que vienen. O sea que solo un 15% de todos los pacientes que consultan por una posible lumbalgia pueden tener una causa específica, una causa puntual, algo que podamos ver en los estudios y que podamos actuar en consecuencia y tratarla. Generalmente sepan que este 85% es de gran cantidad de los dolores que aparecen en las personas que tienen un episodio súbito de dolor y que mejora con el tiempo. En general, hay ciertas reglas que sigue para tratar la lumbalgia. Depende el ámbito en que nos manejemos, pero muchas veces estamos quizás mal acostumbrados a tener un dolor y que con la ansiedad de saber qué es lo que es, nos bombardean a estudios tratando de encontrar una causa y cae nuevamente en lo que es las lumbalgias inespecíficas, o sea que no encontramos nada. En principio no está mal consultar, quizá una radiografía, puede ser el estudio inicial en donde se ven las cosas groseras, ¿sí? Me refiero a alguna fractura pequeña, si había un traumatismo en una paciente añosa, digo una paciente porque generalmente las mujeres tienen más osteoporosis que los hombres y tienen una fragilidad ósea aumentada, algún tipo de desplazamiento que pueda haber entre vértebra y vértebra, sea por patologías congénitas o sea por la degeneración propia del cuerpo con los años. O sea que la radiografía
anestesia y al abordaje inicial. En general se dice que una resonancia conviene o está indicada en aquellos pacientes que tienen un mínimo de 3 semanas de un dolor lumbar específico. Obviamente hay también criterios que llamamos red flags o banderas rojas o drapeau rouge, como quieran decirle, ¿sí? En donde hay que tener o abrir un poquito más los ojos de que esa lumbalgia puede estar asociada a otras cosas o puede tener una causa más específica. Esas banderas rojas son pacientes añosos, ¿sí? Pacientes con antecedente de un traumatismo grave, una lumbalgia que viene asociada a un paciente con fiebre, una lumbalgia que viene asociada a un paciente con antecedente oncológico, una lumbalgia que viene asociada a un paciente inmunocomprometido, que bueno, los ingleses, los americanos dicen adicto a drogas endovenosas, pero el inmunocompromiso o corticoides crónicos también hay que abrir los ojos y hay que pensar que puede ser algo más específico o quizá un poco más grave. Y también todo lo que sean las lumbalgias asociadas a algo irradiativo, una ciatalgia o cruralgia asociada. También es importante saber si hay pérdida de fuerza o pérdida de la sensibilidad en los miembros inferiores. Y también algo que puede pasar desapercibido son los síntomas urinarios y fecatorios. No es lo mismo una lumbalgia pura con una lumbalgia que se asocia a hormigueos o acartonamiento, pérdida de la sensibilidad en la zona alrededor de los genitales, ¿sí? de los testículos o el pene en el hombro, la vulva en la mujer, o también en el perianal. Esto es importante. Paciente, una lumbalgia que se asocia quizá a incontinencia urinaria, a pérdidas urinarias o pérdidas defecatorias involuntarias, puede llegar a tener una causa específica en la columna, ¿sí? Pero bueno, en ese espectro de patología, cuando vemos la lumbalgia hay que abrir los ojos y como paciente también tiene que saber que la gran mayoría de las veces la lumbalgia cede de forma espontánea. La gran mayoría de estas lumbalgias específicas, no le voy a decir que se automediquen, obviamente está mal, está bien consultar, pero en general resuelven de forma normal, transitoria, sin un tratamiento quirúrgico, sin nada en particular, inicialmente quizás haciendo dejar de esfuerzos, ¿sí? El reposo solo está indicado en los casos severos de dolor, pero no se recomienda hoy en día reposo en cama absoluto. Sabemos que esto llega a la fatiga, más los pacientes ancianos, a la fatiga, a la atrofia muscular, y eso se transforma en un círculo vicioso. Se pueden indicar analgésicos, antiinflamatorios para esto, las terapias físicas como kinesiología, fisioterapia o osteopatías u otro tipo de terapia física ayudan. Las maniobras de estiramiento, ¿sí? De stretching para la zona lumbar ayudan muchísimo. Los ejercicios de fortalecimiento de lo que es el core, todo lo que es musculatura abdominal, musculatura lumbar, hacer la plancha durante 5 minutos al día es algo que suma muchísimo para prevenir posibles lesiones, y potencialmente después, dependiendo de si es una causa específica, ya el especialista en cirugía de columna, en neurocirugía, en tratamiento del dolor, podrán ir abocando o podrán ir dirigiendo el tratamiento hacia cada uno de ellos. Bien, como resumen, tengan en cuenta que la lumbalgia es súper frecuente. O sea, 8, 9 de cada 10 personas en algún momento de su vida van a tener un episodio fuerte de dolor, sin que eso signifique que tienen algo malo en su columna o algo patológico. Tengan en cuenta las banderas rojas que ya dijimos. No confundan y no mezclen lo que es la lumbalgia, el dolor lumbar, con el dolor de cadera, con la ciatalgia, con la cruralgia. Son todos dolores diferentes. Y bueno, ante todo, mantener un ejercicio aeróbico, tratar de evitar los impactos. Si trabajan con esfuerzos, protegerse, usar una faja para contener su columna y evitar posibles lesiones. Son todos que puedan servir y pueden ayudarlos a evitar este tipo de dolores o a tratarlos inicialmente. Bueno, muchas gracias por esta atención, espero escuchar sus comentarios y hasta pronto, hasta el miércoles que viene. Que tengan buen fin de semana.